Hay momentos en la vida que deberían ser los más felices, pero en vez de eso, te destrozan por dentro. Y lo más aterrador no es lo que ves, es lo que ese momento revela sobre todo lo que estaba escondido. Quédate, porque esto va a cambiar la forma en que ves el amor, el control y la familia. Lo que debió haber sido uno de los momentos más felices en la vida de Forrest se convirtió en algo oscuro, casi de inmediato. El compromiso no fue recibido como una celebración, fue recibido como una traición. Y eso es lo que hace que esta historia golpee más fuerte que cualquier pelea normal de reality TV. A simple vista, parece una madre reaccionando mal ante el compromiso de su hijo, pero el daño más profundo comienza a mostrarse en el segundo en que queda claro que esto no es sobre un anillo, no es sobre una propuesta, ni siquiera es sobre un simple argumento de confianza. Esto es sobre lo que pasa cuando un hijo intenta entrar en su propia vida adulta, y la persona que siempre tuvo poder emocional sobre él se niega a soltar su control. Forrest cree que está avanzando con la mujer que ama. Molly cree que está tratando de salvarlo de otro error, pero mientras más de cerca miras, más difícil se vuelve a ignorar que su versión de protección está empapada de control, miedo y resentimiento. Ella no solo odia a Sheena, parece odiar lo que Sheena representa, la distancia, la separación y el fin de su capacidad de dirigir las decisiones de Forrest desde el centro de su vida. Por eso el compromiso aterrizó como una explosión, en vez de un hito. En la mayoría de las relaciones, una propuesta es el punto donde dos personas anuncian que, sin importar los problemas que tengan, se eligen el uno al otro de todas formas. Aquí hizo lo opuesto, arrastró cada tensión sin resolver hacia la superficie y obligó a todos a dejar de fingir que esto era solo un bache temporal. De repente, la pregunta real no era si Forrest y Sheena podían resolver sus problemas. La pregunta real era, ¿puede Forrest convertirse en su propio hombre cuando el costo de hacerlo podría ser perder a la persona que ha moldeado su mundo emocional por años? Eso es lo que le da a este conflicto su verdadero peso, porque la ruptura central de esta historia no se siente romántica en absoluto. La fractura más profunda es entre madre e hijo, y el compromiso solo expone cuán inestable ya era ese vínculo. Para cuando llega este momento, ya hay daño en todos lados. Sheena ha mentido antes, la confianza ya fue debilitada, y Molly ya decidió que cualquier explicación que salga ahora no puede ser suficiente. Esta parte importa, porque la historia sería más plana si Molly no tuviera una razón real para preocuparse. Ella sí tiene una razón. La relación no ha sido limpia, y Forrest ya ha demostrado que está dispuesto a perdonar cosas que harían dudar a la mayoría. Pero la preocupación no es lo mismo que el derecho de propiedad. Y ahí es donde Molly pierde cualquier fuerza moral que pudo haber tenido. En lugar de expresar miedo como una madre que quiere permanecer cerca de su hijo, explota como alguien que siente que la propiedad se le está escapando de las manos. Sus palabras no son cuidadosas, son cortantes. Su tono no es protector, es humillante. No solo cuestiona el compromiso, lo ridiculiza. Y más que eso, ridiculiza a las personas dentro de él, como si el irrespeto pudiera doblar la realidad de vuelta a la forma que ella quiere. Forrest está parado en medio de esa tormenta, y lo que hace su posición tan fascinante es que no entra a esto como una persona naturalmente fuerte o completamente independiente. No se siente como alguien que ha vivido su propia vida con confianza, y simplemente chocó con un desacuerdo familiar en el camino. Se siente como alguien que ha sido manejado emocionalmente por tanto tiempo, que incluso este acto de defenderse a sí mismo carga con la incomodidad de una rebelión tardía. Por eso la propuesta significa más que romance aquí. Se siente simbólica. Se siente como el primer movimiento público que hace que dice, esta es mi vida, pues esta es mi decisión y no estoy pidiendo permiso. El problema es que decir esas palabras y realmente vivirlas son dos cosas muy diferentes. Muchas personas pueden declarar independencia en un momento acalorado. Muy pocas pueden mantener esa línea cuando la culpa, la presión y la historia emocional empiezan a empujar de vuelta. Y Molly empuja de vuelta.
inmediatamente. No responde como alguien tratando de hacer que un punto difícil aterrice con cuidado. Responde como alguien ofendida por la mera idea de que la decisión pudo haber ocurrido sin su aprobación. Eso es lo que agudiza el conflicto. Si esto fuera solo sobre la deshonestidad pasada de Sheena, la conversación podría seguir siendo dolorosa, pero aún enfocada en evidencia, riesgo y confianza. En cambio, espirala hacia algo mucho más personal, ni porque Molly no puede separar la preocupación genuina del insulto que siente al ser desplazada. Cada comentario sarcástico, cada observación despectiva, cada repetición burlona de las palabras de Sheena, revela lo mismo. Ella no solo reacciona a lo que Sheena ha hecho, ella reacciona al hecho de que Forrest eligió creerle a Sheena sobre ella. Y en la mente de Molly, ese cambio es casi insoportable. Sheena, por su parte, se convierte en el detonador que expone todo lo que ya estaba pudriéndose bajo la superficie. Esa es una diferencia importante, porque sería fácil aplanarla en víctima inocente o villana obvia, y ninguna versión explica completamente por qué este momento se vuelve tan explosivo. Sheena tiene defectos, y la historia no los borra. Le ha dado a Molly suficiente material para desconfiar de ella. Y esa desconfianza no está inventada de la nada. Pero la razón por la que Sheena importa tanto aquí no es simplemente que mintió, es que su relación con Forrest fuerza un cambio más profundo y más amenazante. Sin ella, el equilibrio poco saludable entre Molly y Forrest podría haber continuado por años bajo el disfraz reconfortante de la cercanía. Con ella en la imagen, ese equilibrio se vuelve imposible de ocultar. El momento en que Forrest insiste en defender a Sheena, no solo está defendiendo a una prometida, está resistiendo la estructura que siempre lo ha colocado a su madre por encima de cualquier otro vínculo en su vida. Por eso, el lenguaje en esta confrontación importa tanto. La crítica de Molly no se limita a preocupaciones prácticas sobre el futuro. Ataca el juicio de Forrest, su fortaleza y su capacidad de funcionar como adulto. Le habla de una manera que lo empequeñece. Trata su intento de tomar una decisión de adulto como una fantasía infantil que necesita ser corregida antes de que se salga de control. Hay algo especialmente revelador en eso, porque muestra cuán profundamente parece depender de verse a sí misma como la que más sabe. Una vez que Forrest deja de aceptar esa asignación de rol y comienza a hablar con su propia autoridad, su respuesta no es tristeza primero, es ira. Eso te dice mucho. Cuando un padre verdaderamente cree que su hijo está tomando una mala decisión, todavía puede haber decepción, preocupación o miedo. Pero cuando la reacción emocional dominante se convierte en indignación por ser desafiado, el control ya ha entrado en la habitación. Forrest lo siente, y por una vez no retrocede completamente. Empuja de vuelta. Le dice a su madre que su comportamiento no es como debe actuar una madre, y esa línea importa más de lo que puede parecer al principio. No es solo una queja sobre el tono, es un desafío al orden emocional que ha definido su relación. Está nombrando la brecha entre el cuidado y la dominación, incluso si no lo dice de esa manera. Está diciendo que el amor no puede seguir viéndose así para siempre. Está diciendo que si cada desacuerdo se convierte en burla, presión y castigo emocional, entonces cualquier vínculo que tengan ya no funciona como apoyo, funciona como control. Lo triste es que este reconocimiento parece llegarle muy tarde. Hay una sensación de que Forrest ha necesitado esta realización por años, pero solo ahora, porque otra mujer está a su lado. Finalmente encuentra el valor para decirlo en voz alta. Incluso entonces, la victoria se siente incompleta. Y eso es lo que hace que toda la escena sea más trágica que triunfante. Forrest sí se defiende, y en papel eso debería sentirse como crecimiento. Pero su independencia todavía parece frágil. No suena como alguien que se ha separado emocionalmente de Molly. Suena como alguien tratando de hacerlo mientras todavía anhela su aprobación. Esa contradicción está en el centro de todo. Quiere avanzar con Sheena, pero también parece devastado por la idea de que hacerlo podría costarle el amor de su madre. En otras palabras, no está eligiendo entre lo correcto y lo incorrecto en su propia mente.
Está eligiendo entre dos lealtades emocionales que nunca deberían haber tenido que competir así. Lo que hace que el compromiso se sienta menos como un hito romántico y más como una prueba de lealtad es que cada respuesta lleva la misma pregunta al frente. ¿A quién le pertenece Forrest ahora? ¿Al futuro que está tratando de construir con Sheena? ¿O sigue atado al sistema emocional que Molly ha construido a su alrededor por años? Por eso el argumento crece tan intenso tan rápido. No es solo un desacuerdo de juicio, es una redistribución forzada del poder emocional. Forrest está tratando de mover su centro de gravedad, y Molly reacciona como si ese movimiento mismo fuera la herida. La ironía dolorosa es que Molly puede realmente creer que actúa por amor, y eso es lo que hace esta historia más fuerte que una simple configuración de héroe y villano. Probablemente sí ve peligro en Sheena. Probablemente sí teme que Forrest vuelva a lastimarse, pero el amor se distorsiona cuando no puede tolerar la autonomía. El momento en que el cuidado comienza a exigir obediencia a cambio de cercanía, deja de sentirse como seguridad y comienza a sentirse como una trampa. Molly no puede advertir a Forrest sin humillarlo. No puede expresar miedo sin convertirlo en vergüenza. Por eso incluso sus puntos válidos pierden fuerza. Puede tener razón en que la confianza ha sido dañada. Puede tener razón en que el comportamiento pasado importa. Pero cuando esas verdades son utilizadas como armas para mantener a alguien emocionalmente dependiente, dejan de sonar como sabiduría y comienzan a sonar como manipulación. Y esa manipulación se agudiza en el momento en que Forrest intenta establecer un límite. Cuando empuja la conversación hacia una elección y deja claro que el apoyo importa, si Molly quiere permanecer cerca de sus vidas, toda la estructura emocional se invierte. Por años parece que Molly ha podido posicionarse como la autoridad, la rescatadora, la persona cuyo juicio no podía ser cuestionado sin consecuencias. Ahora Forrest es quien impone los términos, y puede sentir cuán antinatural suena eso dentro de su relación. La sacude, pero también revela algo esencial. Forrest siempre ha sido más fácil de manejar cuando permanecía inseguro, dependiente y disculpándose. En el segundo en que comienza a sonar decisivo, Molly no se suaviza, escala. Eso te dice que no solo está luchando con la noticia del compromiso, está luchando con la pérdida de control que el compromiso representa. Aún así, la afirmación de Forrest no se siente completamente estable. Cuando habla con fuerza, hay poder en ello, pero también hay tensión. Suena como un hombre probándose la adultez en tiempo real. Y eso es tanto conmovedor como inquietante. Es conmovedor porque sugiere crecimiento. Es inquietante porque plantea la posibilidad de que esta nueva postura puede no sostenerse una vez que el calor inmediato se enfríe. Un momento fuerte no borra años de condicionamiento. Una confrontación no disuelve el enredo emocional. Si acaso, momentos como este a menudo exponen cuánto trabajo aún no se ha hecho. Forrest puede haber finalmente dicho no, pero la pregunta más profunda es si sabe cómo vivir con las consecuencias de haberlo dicho. ¿Puede tolerar la decepción de su madre sin derrumbarse en culpa? ¿Puede seguir eligiendo su relación cuando el costo emocional deja de ser dramático y se vuelve silencioso, crónico y agotador? Esa es la prueba real, y la historia es lo suficientemente inteligente como para no pretender que la respuesta es obvia. Lo más revelador es que Molly no solo desafía la relación, desafía la capacidad de Forrest de conocer su propia mente. Habla como si su decisión no pudiera ser suya a menos que haya sido manipulado para llegar a ella. Esa es una de las señales más claras de que el problema es más grande que la simple desconfianza en Sheena. Si Molly verdaderamente creyera que Forrest es un adulto capaz de elegir mal, todavía podría estar molesta, pero al menos reconocería que él ha elegido. En cambio, parece caer de vuelta en la idea de que Sheena debe estar controlándolo, influyéndolo, doblándolo hacia este resultado. En otras palabras, la agencia de Forrest desaparece en el momento en que produce un resultado que Molly odia. Eso es un patrón tan revelador porque le permite preservar la fantasía de que él todavía estaría alineado con ella si de alguna manera estuviera intacto de la interferencia externa. La protege de tener que enfrentar la verdad más difícil, que es que Forrest
puede estar eligiendo esta relación con los ojos abiertos, incluso si esa elección es arriesgada. El vínculo madre-hijo todavía carga sentimiento real. Esta no es una historia donde ambas personas están frías y desapegadas y solo actúan por orgullo. Hay amor aquí, pero se ha enredado en dependencia, miedo y confusión de roles. Forrest parece amar profundamente a su madre. Quizás demasiado profundamente en el sentido de que su posición emocional en su vida todavía se siente peligrosamente central. Molly parece aterrada de perderlo, pero en lugar de responder a ese miedo respetando la adultez que dice dudar, se aferra aún más al comportamiento mismo que lo está alejando. Eso es lo que hace que esta ruptura sea tan dolorosa de ver. Ninguno de los dos parece completamente equipado para tener la relación que ahora necesitan. Él necesita una madre que pueda dar un paso atrás sin convertir la distancia en traición. Ella necesita un hijo que pueda crecer sin tratar cada límite como un acto de crueldad. Ninguno parece completamente listo para ese cambio. Y Sheena está parada dentro de esa fractura, lo quiera o no. No es toda la historia, pero se convierte en el punto donde todo lo oculto se vuelve visible. Su presencia obliga a la relación entre Forrest y Molly a revelar lo que realmente es. Por eso, este conflicto se siente más grande que una prometida tratando de ganarse a una difícil futura suegra. Se trata de un sistema familiar siendo desafiado desde afuera, y el caos emocional que sigue cuando una persona dentro de ese sistema intenta, quizás por primera vez, elegir una vida diferente. La tragedia es que Sheena no necesita ser perfecta para exponer esta dinámica. Incluso si fuera completamente confiable, la misma lucha de poder podría haber llegado tarde o temprano, porque el problema central no es simplemente su carácter. Es el hecho de que Forrest está tratando de transferir la lealtad emocional de su madre a una pareja. Esa transición se supone que ocurre en la adultez, imperfectamente y a veces dolorosamente. Pero se supone que ocurre. Lo que hace esto tan perturbador es que Molly trata ese cambio de desarrollo normal como una especie de robo. Reacciona como si volverse secundaria en el mundo emocional de Forrest no fuera parte de la vida, sino evidencia de que alguien lo ha manipulado lejos de ella. Esa es la lógica de la posesión, no de la crianza. Forrest intenta mantener su posición, y por un breve momento casi parece que el equilibrio de poder ha cambiado para bien, porque ya no habla como un hijo esperando ser corregido, habla como un hombre tratando de proteger la vida que ha elegido. Ese cambio importa más que cualquier línea individual en el argumento, porque Molly probablemente ha pasado años creyendo que sin importar cuánto se molestara Forrest, sin importar cuánto resistiera en pequeñas formas, eventualmente volvería a la misma órbita emocional. Todavía la necesitaría. Todavía confiaría en su juicio sobre el suyo propio. Todavía volvería al rol que ella mejor entendía. Lo que hace este compromiso tan desestabilizador no es solo que él le propone a Sheena, sino que lo hace después de escuchar las advertencias, después de ver la desaprobación, después de saber exactamente cuán explosivo podría ser el resultado. Lo hace de todas formas. En los ojos de Molly, eso no es solo mal juicio, es un rechazo directo de su poder. Por eso su ira se siente tan estratificada. En un nivel, está furiosa con Sheena, porque Sheena se ha convertido en la persona a través de quien Forrest de repente toma decisiones que ella no puede detener. En otro nivel, está furiosa con el propio Forrest. Oye, porque ya no está interpretando el papel en el que siempre ha confiado en que él actuara. Y debajo de ambas reacciones hay algo aún más crudo, que es el duelo. No el duelo en el sentido limpio y saludable de un padre aceptando que un hijo está creciendo, sino el duelo mezclado con resentimiento, derecho y orgullo herido. Molly no reacciona como alguien procesando una transición difícil. Reacciona como alguien que cree que algo le ha sido arrebatado. Esa distinción lo cambia todo. Porque una vez que el amor empieza a hablar el lenguaje de la posesión, cada desacuerdo se convierte en una amenaza, y cada signo de independencia comienza a parecerse al abandono. Lo que hace que sus tácticas sean especialmente duras es que no dejan mucho espacio para que Forrest esté en desacuerdo sin convertirse en el villano. Si elige a Sheena, me es enmarcado como ciego, tonto e ingrato. Si cuestiona el comportamiento de Molly,
es enmarcado como irrespetuoso y cruel. Si trata de hacer espacio para su relación, Molly trata ese espacio como rechazo. Es una estructura imposible. ¿Puede permanecer emocionalmente leal a su madre de la manera en que ella entiende la lealtad? ¿O puede convertirse en el hijo que le fue robado? No hay una interpretación generosa de su adultez disponible para él en ese marco. Y eso es exactamente por qué esto se siente menos como un desacuerdo familiar, y más como un enredo desgarrándose bajo presión. Hay algo especialmente cruel en la forma en que Molly usa el pasado como arma. No simplemente menciona que la confianza ha sido rota, la convierte en evidencia de que Forrest es fundamentalmente incapaz de tomar buenas decisiones por sí mismo. Cada vez que Sheena cometió un error, Molly lo archivó. Cada vez que Forrest perdonó algo que ella no perdonaría, Molly lo catalogó. Y ahora, en este momento de confrontación, saca todo ese archivo de vuelta al frente, no para proteger a su hijo, sino para paralizarlo, para demostrar que él no puede confiar en su propio juicio, para recordarle que sin ella, sin su perspectiva, sin su guía, sin su aprobación, él simplemente tomará decisiones equivocadas una y otra vez. Eso es devastadoramente efectivo, porque si Forrest acepta esa narrativa, si internaliza la idea de que su juicio es fundamentalmente defectuoso sin la supervisión de su madre, entonces nunca podrá confiar completamente en ninguna decisión que tome. Siempre necesitará su validación, siempre volverá a ella. Y ese es exactamente el resultado que el sistema emocional entre ellos ha sido construido para producir. Pero aquí está lo que hace que el momento sea tan poderoso. Forrest no acepta completamente esa narrativa esta vez. No completamente, se tambalea. Puede sentir el peso del condicionamiento de años presionando sobre él, pero no cede del todo. Y esa resistencia parcial, esa negativa incompleta pero real a colapsar, es lo que convierte este momento en algo más que una simple pelea familiar. Es el primer borrador de una nueva historia, imperfecta, inestable, pero real. El problema con los primeros borradores es que son frágiles. Lo que Forrest ha comenzado aquí no terminará con esta conversación. Esta confrontación es solo el comienzo visible de un proceso que se ha estado construyendo durante años y que tomará mucho más tiempo resolverse de lo que cualquiera de las personas involucradas puede imaginar ahora mismo. Porque los sistemas emocionales no cambian por una sola declaración fuerte. Cambian a través de docenas, cientos de pequeñas decisiones tomadas cuando nadie está mirando, cuando no hay adrenalina, cuando la única presión que existe es la presión silenciosa de los viejos hábitos llamando de vuelta. Y esa presión ya está esperando a Forrest. Ya está esperando en cada llamada telefónica que no conteste, en cada reunión familiar que evite, en cada momento en que Molly haga un comentario sobre Sheena y Forrest tenga que decidir si lo absorbe en silencio o si habla. La independencia real no se gana en un enfrentamiento dramático. Se construye en esos momentos pequeños y sin glamour, donde la tentación de mantener la paz es más fuerte que la voluntad de mantener un límite. Sheena, por su parte, está mirando todo esto desde adentro de la tormenta, y su posición es profundamente incómoda, porque no importa lo que haga, ya ha sido convertida en un símbolo de algo más grande que ella misma. Para Molly es la amenaza. Para Forrest es la razón. Para la audiencia es el espejo que refleja lo que ya estaba roto mucho antes de que ella entrara en escena. ¿Eso es demasiada carga simbólica para una sola persona? Y el peso de esa carga es parte de lo que hace que la relación entre ella y Forrest sea tan difícil de sostener. Porque incluso si Forrest finalmente se separa emocionalmente de Molly, incluso si logra construir la independencia que está tratando de reclamar, Sheena todavía tiene que vivir con las cicatrices de este proceso. Tiene que vivir con la incertidumbre de no saber si el hombre que eligió es lo suficientemente fuerte para mantenerse firme cuando la presión aumente de nuevo. Tiene que vivir con el conocimiento de que su relación no existe en un vacío, sino dentro de un sistema familiar que todavía no ha terminado de decidir si la acepta o la rechaza. Esa no es una posición cómoda para nadie, y requiere una cantidad de paciencia y fortaleza que no se debe dar por sentada. Lo que hace que toda esta situación sea tan profundamente humana y tan universalmente resonante es que no hay nadie en esta historia que sea completamente un monstruo.
Molly ama a su hijo. Eso es real. Forrest ama a su madre y a su prometida. Eso también es real. En Sheena quiere construir algo genuino con el hombre que eligió. Eso también es real. Pero el amor por sí solo no es suficiente para navegar sistemas emocionales rotos. El amor sin conciencia puede hacer tanto daño como la indiferencia. El amor sin límites puede asfixiar tan completamente como la frialdad. Y eso es lo que esta historia sigue exponiendo, una y otra vez, desde cada ángulo diferente, que el problema no es la falta de sentimiento. El problema es que los sentimientos se han organizado alrededor de estructuras que no permiten que nadie crezca, cambie o se convierta en la persona que necesitan ser. Forrest no puede convertirse en el adulto que Sheena necesita si sigue siendo el hijo que Molly requiere. Molly no puede convertirse en la madre que Forrest necesita si sigue siendo la autoridad que Forrest debe obedecer. Y Sheena no puede convertirse en la pareja que Forrest merece si siempre es tratada como la intrusa que arruinó lo que antes era. Algo tiene que ceder, algo tiene que cambiar. Y la pregunta que pende sobre todo es si ese cambio llegará de adentro hacia afuera, o si la presión externa de este conflicto simplemente aplastará todo antes de que nadie tenga la oportunidad de crecer. Esa incertidumbre es lo que hace que esta historia siga siendo imposible de ignorar. No porque tenga respuestas fáciles, no porque alguien haga lo correcto de una manera clara y satisfactoria, sino porque refleja algo que muchas personas conocen desde adentro. Esa sensación de estar atrapado entre quién eres y quién podrías llegar a ser, entre la seguridad de lo familiar y el riesgo necesario de lo nuevo, entre el amor que conoces y el amor que todavía estás aprendiendo a construir. Forrest está parado exactamente en ese umbral, y por eso su historia duele de una manera que va más allá de la televisión, porque muchas personas han estado en ese mismo lugar, tratando de decidir si el costo de la libertad vale el peso del duelo que viene con ella. Y quizás la respuesta más honesta, la que esta historia parece negarse a simplificar, es que el costo siempre es real. El duelo siempre llega. La separación siempre duele antes de que libere. Pero eso no significa que la elección sea equivocada. Significa que crecer, realmente crecer, nunca es tan limpio o tan heroico como imaginamos que será cuando finalmente encontremos el valor de intentarlo. Forrest encontró ese valor, por un momento, en un enfrentamiento, y eso es algo, es el comienzo de algo. Pero solo el tiempo y solo las decisiones pequeñas y silenciosas que vengan después dirán si ese comienzo se convierte en algo que dure. Lo que sí es seguro, lo que esta historia deja absolutamente claro, es que el enredo entre madre e hijo no terminará solo porque Forrest diga las palabras correctas en el momento correcto. El enredo termina cuando ambos aprenden a amar de una manera que deja espacio para que el otro sea una persona completa, independiente, capaz de cometer errores propios, capaz de elegir su propio camino, capaz de vivir una vida que no requiere la aprobación del otro para sentirse válida. Eso es lo que el compromiso exige, no solo de Forrest y Sheena, sino de Molly también. Y la pregunta que esta historia finalmente coloca en el centro es si alguno de ellos está verdaderamente listo para ese nivel de amor. No el amor que controla, no el amor que protege manteniendo pequeño, no el amor que se aferra porque suelta, aterra demasiado, sino el amor que puede decir te quiero y también eres libre. El amor que puede significar ambas cosas al mismo tiempo, sin que una destruya a la otra. Ese tipo de amor es el más difícil de todos, y también es el único que realmente libera a todos los que toca. Y quizás, solo quizás, esa es la lección más poderosa escondida dentro de todo este caos, que el amor verdadero no se parece a lo que Molly está haciendo, no se parece al control disfrazado de preocupación, no se parece a la humillación presentada como advertencia, no se parece a la posesión llamada devoción. El amor verdadero se parece a soltar, incluso cuando soltar duele. Se parece a confiar, incluso cuando la confianza es aterradora. Se parece a respetar la adultez de alguien,
incluso cuando es adultez toma decisiones con las que no estás de acuerdo. Y hasta que Molly pueda encontrar ese tipo de amor, y hasta que Forrest pueda creer que merece recibirlo, esta historia seguirá girando en el mismo círculo doloroso, disfrazada de drama de reality TV, pero hablando de algo mucho más profundo, mucho más universal, mucho más humano, porque en el fondo esto no es sobre un anillo, nunca lo fue. Es sobre si un hijo puede finalmente convertirse en el autor de su propia historia, y si una madre puede aprender a leer esa historia con amor, en lugar de intentar reescribirla con miedo. Esa es la pregunta que permanece cuando el polvo se asienta, cuando las voces se callan, cuando la cámara se apaga y la vida real continúa. ¿Puede Forrest convertirse en el hombre que necesita ser? ¿Puede Molly convertirse en la madre que él necesita que sea? ¿Puede Sheena sobrevivir al peso de estar en el medio de todo esto? No lo sabemos todavía. Y esa incertidumbre, esa apertura honesta hacia lo que podría pasar, es exactamente lo que mantiene esta historia viva. Latiendo, doliendo, importando. Así que si esto te llegó al fondo, si reconociste algo de tu propia vida en estas palabras, deja tu comentario abajo. Cuéntame, ¿crees que Forrest puede realmente liberarse? ¿O el peso de todo lo que ha vivido ya decidió el final por él? ¿Has estado alguna vez atrapado entre el amor de tu familia y tu propia libertad? Cuéntame tu historia, porque a veces saber que no estás solo en algo y es exactamente lo que necesitas para seguir adelante. Dale like a este video si te movió algo por dentro. Suscríbete para más análisis como este y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy, porque a veces la historia de alguien más es exactamente la historia que tú necesitabas escuchar.